La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. 8 en punto de la mañana, amigos, muy buenos días, bienvenidos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios en las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Buenos días, Rosa María. Muy buenos días a todos y empezamos una semana caliente, ha sido un fin de semana muy caliente. Tengo alguien que ha dicho que nuestros consejos lo han resfriado, ¿no? El viernes pasado, con cómo sobrevivir al calor. Pero lo que quisiéramos, por supuesto, es que la política no estuviera tan caliente como está. Y lo está también. Y lo está. Está muy caliente por muchas razones. Primero, porque el Perú enfrenta un gran caso de corrupción. No es un pequeño caso, es un caso inmenso de corrupción. Y porque el público ha reaccionado, obviamente, a esta sensación de impunidad que no quiere nuevamente que ocurra, ¿no es cierto? Entonces yo creo que hay resultados importantes de encuestas que vamos a comentar ahora. Por supuesto que sí. Y más adelante con nosotros va a estar el doctor Walter Albán, ex defensor del pueblo y ex ministro del Interior, justamente para hablar del tema de Odebrecht y el tema de la sobrevivencia de partidos y personajes políticos, luego de lo que se presume va a ser una gran, no sé cómo decirlo, debacle política en el Perú. O sea, el desafecto por la política ya es enorme, lo vivimos en todas las elecciones, ¿no es cierto? La gente, muchas personas nos dicen, no, ese es un tema del cual yo no quiero hablar, todos los políticos me desilusionan, todos mienten, todos roban, todos. Entonces hay una tendencia a la generalización, ¿no es cierto?, que que se traduce en los resultados que estamos viendo en la encuesta de ayer de GFK, que quería comentar con ustedes. 9 puntos por debajo de resultados previos. El presidente de la República cae al 37.2%. Según la cifra que tengo acá yo con GFK, es de 46 a 35, es 11. Peor. Este es de CPI. CPI, sí. CPI no, estoy con GFK. 11 puntos en un mes. ¿Qué pasó de diciembre a enero? Bueno, dejó morir a su ministro de Educación. Se lo dijimos en todos los tonos. ¿Y cuál es la sensación que eso genera en la población? Que es un presidente débil. Y si eres un presidente débil, eres un presidente débil con la corrupción. Hay algunas preguntas acá terribles, ¿no? Primero, que la gente cree que el presidente no va a ser duro con la corrupción. Eso es algo que me parece a mí como una sensación mala, porque si la población cree que el actual gobierno no va a ser duro con la corrupción, lo que te están diciendo es que esto es laxo, esto es, acá todos roban, acá todo el mundo hace lo que le da la gana, y en fin, eso es muy malo. Entonces, vuelves a un círculo complicado en el cual no creo en los políticos, porque los políticos son corruptos. A su vez los políticos sí, pues hay algunos que son corruptos, pero viven en la impunidad. Entonces, al vivir en la impunidad, pues vuelven a delinquir y nadie hace nada, ¿no es cierto? Entonces hay preguntas complicadas. Ahora quería leerles algunas otras que sí me parecen interesantes para un programa como este. A ver. ¿Usted cree que está suficientemente informado de lo que ocurre en la política del país? No, 68%. Sí, 26%. Este programa obviamente va a ese 26%, pero nos gustaría que ese 68% haga el esfuerzo de informarse un poquito más. Porque en realidad, fíjense, si usted no se informa, usted lo que va a tener son prejuicios, va a tener rumores, va a tener especulaciones como la base de sus opiniones. Y esa no puede ser la base de sus opiniones. O sea, una opinión es respetable en la medida en que esté correctamente informada. Una opinión que nace de la ignorancia o la desinformación absoluta no va a ser respetada. Entonces, si usted quiere tener algún prestigio, digamos, en su familia, en su comunidad, respecto a sí mismo, ¿no? Tómese el trabajito de leer un poquito más, de escuchar un poquito más, de ver un poquito más. Estoy de acuerdo con usted que dirá, ¿a dónde, pues, señora? Si en la televisión lo único que pasan son balaceras, ya, estoy de acuerdo con usted. Y en la radio escuchamos a gente que despotrica una de la otra, estoy de acuerdo con usted. No le quito razón. Espacios para informarse
hay cada vez menos, de política me refiero, no de lo que pasa en alguna serie de televisión, etcétera. Entonces sí les sugiero, les recuerdo, que este espacio existe y como este espacio otros, donde ustedes tienen que interesarse más. Si usted mismo reconoce, 68%, no estar lo suficientemente informado de lo que pasa en la política de su país, entonces no se puede quejar, ¿no es cierto?, de que después haya 3 expresidentes que hayan recibido coimas de Odebrecht y usted ni siquiera se haya enterado, ¿no es cierto? Entonces esto es duro. Ahora, hay otra pregunta que creo que también es bien dura. Primero, hemos hablado de todos, ¿no?, nuestro nivel de desinformación. Pero luego hay una pregunta en la cual le preguntan a los encuestados si cree que tal o cual persona ha recibido coimas de Odebrecht. Solamente de Odebrecht, que es la palabra que más recordación tiene además. Entonces, Ollanta, 64%. Alan García, 63%. Alejandro Toledo, 62%. Casi empatados, ¿no? Todos han recibido. Alberto Fujimori, 50%. Incluso cuando las obras cuando los crímenes hayan prescrito. Pero acá viene lo grave. El actual presidente de la República, cuando era ministro de Toledo, 43%. O sea, el 43% de los encuestados cree que el actual presidente de la República es un coimero. ¿Ya? Si la popularidad de ese presidente de la República baja en un mes, ¿no es cierto?, de 46 a 35%, estamos en una situación en la cual el caso de Odebrecht ha atacado directamente la credibilidad del presidente de la República. Y eso es un asunto, reitero, muy grave para la estabilidad de este presidente. Y poco favor le hace al presidente en todo caso los adjetivos diminutivos y aquellas expresiones como habría corrupción. No todo lo que ha hecho Odebrecht es malo. ¡Pum! Balazo. Pues, claro, ¿no? va en contra de él. No puede. Después se ha desdicho, por supuesto. Y miren, yo he tenido en los últimos meses que conocer un poco más a Pedro Pablo Kuczynski, y estoy segura que no ha robado nada. Ahora, a mí pueden no creerme nada tampoco, pero no lo creo, ¿ya? Pero que el 43% sí lo crea, sí me preocupa, porque son las condiciones perfectas para promover la vacancia del presidente de la República. Se lo dijimos en el tema de Saavedra, ustedes no me van a dejar mentir, ¿no es cierto? ¿Qué le dijimos? Que si se mostraba débil, si permitía que el Congreso hiciera lo que le daba gana sin justificación alguna, ahora por supuesto inventan una justificación de unas computadoras y qué sé yo, pero que se hiciera lo que le daba la gana sin justificación alguna, y para también al mismo tiempo premiar a un grupo de fanáticos religiosos que nos están volviendo locos en las redes a todos, Dios mío, los tengo a todos bloqueados ya, Santa Rosita, ayúdame, ya, se lo dijimos claramente al presidente. O sea, no puede dar señales de debilidad a un presidente que solo tiene una bancada minúscula, ¿no es cierto? Porque eso es lo que va a pasar. Y acá están las encuestas de ayer bien claras. 43% cree que el presidente de la República recibió coimas de Odebrecht cuando era ministro de Toledo. Entonces, fíjense, solo 20% menos de los que creen que recibió Alan, Humala, Toledo. O sea, poquito menos, 20% menos. Y al mismo tiempo, estamos hablando de una población que se autorreconoce como muy poco informada en política, 68%. Entonces, si yo tengo aspiraciones dictatoriales o golpistas, o digamos autoritarias, ¿no? Veo acá bien fácil, 68% no se informa, perfecto. Tengo una población desinformada. 43% creen que el presidente es choro. Perfecto, ya estamos bien. Y además su popularidad ha caído 11 puntos en un mes. Pero es que, miren, la mesa está servida para ese tipo de personas. Y lamentablemente esos autoritarismos surgen siempre cuando dicen todo es corrupto. Miren, ustedes no lo recuerdan porque son muy chiquitos, están todos sentaditos ahí mirándome, son muy chiquitos. Pero en el año 89, que yo sí lo recuerdo, ya me había casado, ¿has visto qué vieja soy? Recién casada, ¿ya? El país que decía, este es un país lleno de corrupción. Claro. Gritábamos contra la corrupción de Alan García. Y había una gran desaprobación por la clase política. Pero, ¿por qué? Porque era corrupta. Sí, porque Alan García era percibido por los peruanos como un hombre sumamente corrupto. ¿Sobre qué pedestal, no es cierto, puede dar un golpe Alberto Fujimori? Sobre la corrupción de García.
Sobre ese pedestal se para y se erige como el hombre que nos va a salvar de la corrupción y del terrorismo y de la corrupción de la partidocracia. Eso es lo que decía. Los voy a salvar de la corrupción de la partidocracia. Los autoritarismos se instalan y son populares como salvadores de. ¿Ok? Entonces vivimos tiempos muy peligrosos. Sobre todo estos números nos arrojan eso. De nuevo, una población sumamente desinformada, un presidente con una popularidad muy de la baja por su culpa, porque hay que asumir responsabilidad. Esto es culpa del presidente Pablo Kuczynski. Se le dijo y se le advirtió que si daba señales de debilidad, como las ha venido dando una y otra vez, esto le iba a pasar. Y en medio de eso, con la percepción no es la verdad ni la realidad, de que el presidente robó cuando era ministro de Toledo. Díganme si no, este es un combo demoledor para la democracia, pero demoledor. Entonces, ¿qué podemos hacer? Informarnos más, como les decía al principio, informarnos mucho más de lo que nos estamos informando, no creer en portátiles ni en rumores que se esparcen en redes sociales, que no son fruto del azar, son estrategias diseñadas por las personas que justamente son las que están implicadas en realidad en los casos de corrupción. Entonces, eso tiene que quedar bien claro. ¿Es cierto? Pero la caída de la popularidad del presidente ha sido notable. 11 puntos en un mes es notable, sobre todo de enero a diciembre, donde la gente es más feliz. De diciembre a enero. Es Navidad, es Año Nuevo, te dieron la gratis, compraste tu pavo, te fuiste de vacaciones, tus hijos no están en el colegio, tienes que gastar menos plata porque enero es un mes que familiarmente se gasta, se recibe menos, pero se gasta menos, ¿no es cierto? Se paga deudas nomás. En este mes, estos son los resultados, 11 puntos menos, ¿ya? Y no es casual, como repito, que esto haya pasado, no es que mala suerte, que la gente no lo comprende, no, ha demostrado debilidad. Y cuando tú demuestras ser débil, pasa esto. Ahora, lo curioso es que todos los que le recomendaron no hacer cuestión de confianza con el caso Saavedra, ahora salen a decir, no puede usted ser tan débil, pues presidente, puede tener firmeza, ¿no? Entonces, oye, perdón, ¿no eran ustedes los que le decían que no hiciera cuestión de confianza en el caso de Saavedra? Le advertimos esto, pero con toda claridad. Esto es lo que va a pasar, no es porque me quiera que esto pase, no es por aguafiestas. Pero obviamente un presidente débil, en el medio de un escándalo de corrupción, ¿cómo creen que va a quedar? Charqui, pues lo van a hacer. Ok, ya sabemos como población y electores qué es lo que se debe hacer. Están más informados, pero ¿qué debe hacer el presidente de la República con estas cifras ahora y con no haber de pronto hecho caso a los que debería haber hecho en su momento? Mira, revertir las cosas cuando estás en caída libre es bien difícil, porque no es que estaba subiendo, ¿no? Y bajó. Eso, no. Es natural, un presidente va a tener un desgaste natural, no va a llegar al primer año con 50% de aprobación, es muy difícil, ¿ya? Es natural porque nuestras expectativas siempre están cifradas en el presidente de la República, porque tenemos una política muy centrada en personas y no en instituciones. Correcto. ¿Ya? Pero ya está en 35 y estamos en enero. Sí, pues. ¿No? Eso es lo malo. Ahora, un presidente en el Perú se ha mantenido, yo recuerdo a Alejandro Toledo, llegó a 7, pero claro, no le convenía a nadie cambiarlo. Porque teníamos continuidad constitucional, necesitábamos a gritos tener continuidad después de lo que había pasado con la salida, con la caída del fujimorismo y el gobierno de transición, necesitábamos continuidad. Pero ya ahorita no necesitamos continuidad, ya tenemos 16 años de gobierno democráticos uno tras otro. Entonces, la gente puede decir, como siempre, mira, mi seguridad es más importante que mi libertad. Por lo tanto, ¿no es cierto? Cualquier consideración media golpistona, como la que podía proponer una vacancia, porque va a ser golpista si no es fundamentada, del Congreso hacia el presidente, puede salir de ahí sin ningún problema. Ahora, la aprobación del presidente de Kuczynski puede ser 35, ¿no? Pero la de Alan García es 7. Así que tampoco, ¿no? Tampoco, ¿no? Y, por supuesto, la de Keiko Fujimori, que siempre era un poquito inferior a la del presidente Kuczynski, ahora está casi empatada, ¿no es cierto? Ha bajado también de 43 a 37, pero Kuczynski ha bajado de 46 a 35, o sea que la bajada es más grande.
para todos. Y en realidad para todos, todos han bajado algo, todos los personajes públicos peruanos han bajado. Obviamente todos los encuestados pues están a favor de los decretos legislativos que metan preso a todo el mundo. ¿Está usted en desacuerdo o en acuerdo en que metan preso a los corruptos? Ay, no sé, lo voy a pensar. Obviamente, pues no. Imagínense usted. Vamos a hacer la pausa y regresamos con Walter Albán, como ofrecimos hace un momento. Vamos a conversar con él de muchas cosas que están pasando en estas horas. Bueno, y de nuevos descubrimientos. Ayer Edwin Cuba habló con Jorge Cuba, perdón. Me he confundido. Jorge Cuba habló con Cuarto Poder y dice que regresa. Y el señor Luyo, ese sí es Edwin, el señor Luyo, que parecía que iba a cantar como un pajarito, de hecho ya no canto, ya no canta. Parece que hay una sonata que ha sido a 4 cuerdas, que ha sido coordinada. Vamos a hacer una pausa y volvemos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios en las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana, 17 minutos. Esta es la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, que integra a Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio Santa Rosa en Lima, Radio San Martín Arequipa, Radio Veritas RTV en el Cusco, y también contamos con la sintonía y la transmisión de nuestros hermanos dominicos, Radio Cepagua en Ucayali, Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, en vivo ahora en casi todo el Perú. Bueno, y estamos con Walter Albán para hablar justamente del tema de corrupción. Él, como ustedes saben, ejerció como defensor durante más de 5 años, más que el cargo, tú sabes, el cargo de defensor, que es de 5 años cuando él es nombrado por el Congreso. Él fue defensor encargado más tiempo que el defensor nombrado por el Congreso, ¿no? El interino duró más. Y también, por supuesto, ha sido ministro del Interior. Y hoy está en Proética y en otras actividades particulares, pero por supuesto siempre mirando lo que pasa en el Perú. Muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros, doctor. Gracias. Gracias por la invitación, Rosa María. Bueno, ¿y cómo leer estas cifras? Un presidente que se está enfrentando a uno de los escándalos más grandes de corrupción, y yo tenía la sensación de que en Palacio creían que no iba a pasar por él, no que iba a pasar por Toledo, por Humala, por García, pero que no iba a pasar por él, y lo golpea con 11 puntos de caída. Bueno, se nota claramente que el gobierno no ha tomado en esto una actitud firme, consistente y que pueda de alguna manera liderar una reacción frente a estos problemas de corrupción. Creo que lo que ocurrió, por ejemplo, cuando se destapó el problema del asesor presidencial, el médico Moreno, y dio lugar a la creación de esta comisión presidencial de integridad que presidió el ex defensor del pueblo, Eduardo Vega, se esperaba que las recomendaciones de esta comisión fueran pues inmediatamente puestas en práctica, destacadas, socializadas, ¿no? Así es. Y nada, lo que ha habido es una reacción, diría yo, muy, digamos, poco comprometida, timidona, efectivamente. Claro, ¿quién se va a oponer? Porque si te opones va frito, pero por ejemplo, por poner un ejemplo, los decretos legislativos han recogido en parte algunas de esas recomendaciones, pero una era la famosa autoridad de transparencia, ¿no? ¿Y qué ha pasado? Ayer salió un comunicado, no sé, 20 o 30 organizaciones, creo que está Proética también, señalando que esa no es la autoridad de transparencia, pues, que se había solicitado ni acordado. Definitivamente fue una, digamos, sorpresa, y muy mala sorpresa, el enterarnos de que lo que se había trabajado por más tiempo, que fue recogido por la comisión, pero que ya tenía mucho tiempo antes un consenso desde sociedad civil, incluso con el anterior gobierno, con la PCM, se había consensuado un tema que luego fue frustrado por decisión del gobierno. Así es. Pero se retomó con la comisión y se esperaba, y había palabra empeñada de varios ministros en esto, de que esta autoridad autónoma de todas maneras iba a ser aprobada. Lo que se ha aprobado pues es francamente una pantomima, porque lo que existe ahora es una dirección dentro del Ministerio de Justicia, por supuesto,
supuesto, ninguna autonomía y no tiene la capacidad para desclasificar aquello que arbitrariamente puede haber sido señalado como y reservado. no solamente eso, no puede sancionar. Y no pueden sancionar, O efectivamente. sea, el funcionario que no presenta su declaración de intereses o de su... No es sancionado. Y luego no se hizo ninguna mención a, por ejemplo, la primera recomendación de esta comisión fue que para el 31 de enero todas las altas autoridades del Estado, ministros, presidente, ministros de Estado, viceministros, consejeros, Claro. Es decir, todos hicieran una declaración de intereses. ¿Qué significa esto? Decir cuáles son sus vínculos con sociedades, o sea, con empresas, Asociaciones, con sociedades. asociaciones, con gremios, con lo que tenga que ver con su mundo, digamos, profesional o laboral, y que esto pudiera de alguna manera servir como un instrumento que evite, ¿no es cierto?, que Claro. se pueda caer en tentaciones de corrupción. Mire, la Sobre esto no se ha transparencia- dicho nada, por eso es que hay una iniciativa de un grupo de voluntarios de Proética que está ahora ya circulando, donde requieren al gobierno, por un lado, para que predique con el ejemplo, haciendo esta declaración, pero además promueva que todas las autoridades, también en el Congreso y en otros poderes del Estado, hagan la misma declaración. Bueno, y están recogiendo firmas, ¿ah? Así que yo he firmado. Sí. Te aviso, por si acaso, yo he firmado en una declaración de interés, como decía, porque me parece evidente que si tú quieres ser funcionario público, si no quieres ser funcionario público, perfecto, no tienes que declararle nada a nadie, tu vida es privada y se acabó. Pero si quieres ser funcionario público, tienes pues que decir dónde has trabajado. Estaban pidiendo un plan de 5 años, es decir, en los últimos 5 años, ¿dónde has trabajado? Porque a veces pasa, y les digo, a las mismas personas que trabajan en el Estado, ¿no?, que llegan, se sientan en una mesa y no saben con quién están hablando. Saben el actual título, pero no saben de dónde vienen. Y todo es oscuro, ¿no es cierto? Todo es chisme, todo es raro. Entonces, sí, pues hay que saber exactamente quién es quién, ¿no es cierto? Por ejemplo, ayer circulaba un chisme, ¿no? Y hasta ahora nadie me ha podido contestar si es verdad o no. Bueno, hay gran aporte de José Alejandro Godoy al descubrir la relación de este señor Cuba con Roxanne Chisman, con Alan García y con Cornejo desde el año 91, ¿ya? Publicando libros juntos, ¿no? En un instituto, ya les contaré la historia completa, pero luego en redes circulaba la versión de que Roxanne Chisman es madrina de un hijo de Cuba, ¿ya? Yo no sé si una declaración de intereses tenga que poner quiénes son tus ahijados, pero sería interesante, ¿no? Sería bueno, digamos, considerando que en el Perú el compadrazgo es en realidad una relación, a mí me parece absolutamente desvirtuadora del sacramento del bautismo, pero es una relación de contraparte, ¿no? Es mi compadre, tengo que ayudarlo, él me ayuda, pues somos compadres, ¿no? Pero en todo caso es ese tipo de cosas lo que debería estar haciendo el presidente, y no lo está haciendo. Pues no lo está haciendo, y nadie entiende por qué. O sea, Rosa María, lo que se necesita en el país es tomar un conjunto de medidas que no se quieren tomar o que se avanza muy lentamente en esa dirección, para evitar que caigamos en situaciones como las que ahora se están denunciando, porque, claro, cuando ya se produjo el daño hay que ver que no haya impunidad, tratar de resarcir, pero en verdad nunca se llega a poder, digamos, curar a la sociedad, al país, ¿no es cierto? Por eso es que hay esta apatía y desconfianza del claro, lo que está resultado que se probado pueda tener. en todas las investigaciones que se han hecho sobre corrupción, sobre todo la del fujimorismo, es que hay testaferros, ¿ok? Vladimiro Montesinos no actuó solo, actuó con un grupo de gente que le manejaba la plata. Ustedes se recordarán, Venero, todos los que terminaron presos y confesando, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que importa en este caso? Saber qué relaciones tiene hoy, ¿no es cierto?, para que mañana puedas decir, estos vínculos estaban clarísimos desde hace 20 años, esto funciona así, esta ruta es así. ¿Le facilitas el trabajo a la investigación? Sí. ¿Le dificultas el trabajo al que es corrupto? Sí. ¿Va a acabar la corrupción? No, porque está en la naturaleza humana, pues. ¿Qué choro es choro? ¿No? Ni aunque metas 30 cosas contra la corrupción, pues igual es choro, pues ¿qué vamos a hacer? Pero habrá que alejarlos del poder.
¿no? Por supuesto, Que roben y en además su casa, ¿no? la corrupción puede existir, pero en márgenes totalmente limitados, no de la forma como aquí se ha extendido y que nos coloca prácticamente en una situación de un país inviable. No, tenemos que reaccionar frente a esto. Por eso decíamos que la transparencia, el acceso a la información es otro punto muy importante para prevenir. Y por eso lamentamos que no se haya querido tomar esta decisión. Ojalá que haya una rectificación. En fin, hay un conjunto de medidas que ayudarían a eso. Vamos a ver si estas cifras conmueven al presidente, pero parece que no lo van a conmover mucho. Claro, porque no entiende, creo, el presidente, que esto tiene una relación directa, que no es el desgaste natural, sino que tiene una reacción, 11 puntos en un mes, tienen una relación directa con tu política de Estado, ¿no? ¿Qué política de Estado? ¿Cuál es el problema más grave desde el 22 de diciembre en el Perú? La corrupción. ¿Qué tenemos al frente? Un presidente débil, que dice que, bueno, no todo lo que Odebrecht ha hecho es malo. Entonces, a la gente inmediatamente, claro, a la gente le parece inmediatamente que van a ser blandos con la corrupción. Y también es cierto que hay una injusticia, que es asignar al presidente responsabilidades que no tiene, ¿no es cierto? No es fiscal, no es juez, ¿no es cierto? No puede hacer lo que el fiscal y el juez tienen que hacer, eso es verdad. Ya les han dado recursos a la fiscalía, creo que 11 millones de soles más, para que gasten y viajen, y, en fin, consigan toda la información necesaria. Pero lo cierto es que hasta que creo que el público no vea a los peces grandes de esto presos, no va a aceptar una presidencia como la de Kuczynski, que esta presidencia está comprometida con la corrupción. Por eso es que era tan importante a nuestro juicio de que se nombrara, por ejemplo, un procurador ad hoc. Eso sí era una decisión del gobierno. Se acaba de hacer. Y esto creo que debe dar pie a que exista una mayor articulación entre el Ministerio Público y esta Procuraduría. Tampoco es cuestión, el Ministerio Público está haciendo su trabajo, claro, pero no puede tampoco, digamos, hacerlo exclusivamente. No tiene que coordinar y tiene que mantener más informada a la opinión pública. El Ministerio Público brasileño no se ha encerrado, digamos, en su institución. Ellos están permanentemente, por supuesto, porque hay reservas que son indispensables, claro, pero al mismo tiempo, se ha sabido, en Brasil han querido tomar medidas para pararle la mano al Ministerio Público. Por supuesto. Y el Ministerio Público ha podido avanzar gracias al respaldo de la opinión pública. Lógico. Movilizaciones lo que pasa es que al principio sí, la investigación, como yo contaba a la gente, pues empezó por otras razones. Era una investigación sobre tráfico de divisas en un país donde están controladas, ¿no? Y terminó siendo todo lo que es hoy. Pero sí, luego de que el Ministerio Público luego, tú no puedes meter preso pues a los hombres más ricos del Brasil si no tienes el apoyo popular que dice, oigan, estas personas sí efectivamente son por lo menos culpables, ¿no? No sabemos en qué grado, pero alguna culpabilidad tienen. Porque esas personas dan millones de empleos. Entonces, es muy difícil que tú puedas hacer eso sin apoyo popular. Y se hizo en el 2015, se metieron presos a todos los, digamos, jefes, capitanes de la industria de la construcción del Brasil, a todos, a la cárcel, a todititos, en un ataque, digamos, si quieren, masivo. Y gracias a eso todos han logrado, pues, finalmente convencerse de que confesar es mucho mejor. Y es un proceso que ha demorado, pues del 2015 a la fecha ya van pasando casi 2 años, esto es mediados del 2015, año y medio por lo menos para que comiencen, ¿no es cierto?, primero a convencerse de confesar y luego ahora saber la información, ¿no? En aquel momento la opinión pública brasileña también era poco, digamos, no tenía gran expectativa de estas investigaciones, ¿no? También había escepticismo. Lo han ido revertiendo esto en función de ver que efectivamente el Ministerio Público primero y ahora el Poder Judicial en Brasil han tomado esto en serio. Claro. Y esto es lo que tendríamos que conseguir acá, pero esto no se consigue si se pretende manejar todo exclusivamente en el foro jurisdiccional. Además, no es posible que la Fiscalía tenga un convenio con Odebrecht del cual nadie conozca nada. Porque la pregunta que uno hace inmediatamente es ¿a cambio de qué? Y luego que el jefe de Odebrecht en el Perú salga y amenace y diga si nos cortan nuestros negocios en el Perú, no vamos a poder colaborar. ¿No? ¿Qué es esto? O sea, primero te robo y después, si no me colaboras, no te colaboro, ¿no? Claro, y el ministro Zavala sale y dice el gobierno peruano no acepta amenazas de nadie, pero eso está dicho pues en el vacío, ¿no? O sea, ¿cómo vas a hacer para cumplir eso? No se puede hacer cumplir nada. Nos tenemos que ir a una pausa y regresamos. Estamos hablando de corrupción, de los resultados de las encuestas y mucho más. Volvemos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios.
Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana, 33 minutos. Esta es la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, que integra a Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas RTV en el Cusco y nuestra anfitriona Radio Santa Rosa en Lima. También contamos con nuestros hermanos de Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Recuerden que este y todos los programas de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación lo encuentran en el canal de YouTube Sodomco, SODOMCO. Estamos con Rosa María Palacios y el doctor Walter Albán. Así es. Y bueno, estamos hablando también de esta idea de que todos somos corruptos. Yo escribí un artículo ayer, dice, todos somos corruptos, todos. Ismael, el padre, acá, Santa Rosita, Walter Albán, yo, a mi producto, todos somos corruptos. Y eso no es verdad, pues señores, eso no es verdad. No todos somos corruptos. A ver, piensa usted que me está escuchando, señora, ¿su mamá es corrupta? No, no es corrupta, ¿no es cierto? A ver, piense, ¿tu mamá es corrupta? No, no es. Entonces, pues, no ahí nomás, la mitad del Perú no es corrupto, pues, porque tu mamá no es corrupta, la mitad del Perú tiene mamá, ¿no es cierto? Viva, por lo menos. Entonces, ya, no todos somos corruptos. ¿Hay gente corrupta en el Perú? Sí, por supuesto que la hay. Hay que encontrarla, denunciarla y meterla presa. Sí. Que pague su culpa. Sí. Que devuelva la plata. Sí. Que le incauten lo debidamente percibido. Sí. Pero no todos somos corruptos. El asunto aquí, o sea, el psicosocial aquí, es que si todos somos corruptos, ¿ya qué importa, pues? ¿Se dan cuenta? La parte moral. Mal de muchos. No, ya todos somos, pues. Sí, Entonces, pues. oye, no te hagas, tú también eres, pues. Entonces, ¿no? Entonces, ese no te hagas, tú también eres, sirve para que tú también seas, pues. Entonces, la última semana, desde que sale el tema, digamos, fuerte de Cuba, Luyo, Cornejo, en fin, todo el tema del MTC, hemos tenido una andanada, pero una andanada de insultos en redes sociales contra mí, contra Augusto Álvarez, contra, en fin, una serie de periodistas, hasta contra Gorriti, que creo que es el que más ha investigado la Lavallato, por Dios, que no puedes creerlas, que no sean perfectamente coordinadas por el partido aprista, que es el más organizado en este momento de los que están implicados en casos de corrupción. Porque no creo que ni las huestes de Humala, que han desaparecido diezmadas, ¿no? Y no existen, perdóname, doctor Albán, Humala no habla ni con sus ministros, o sea, se peleó hasta con su familia, menos va a hablar con sus exministros, ni las huestes de Toledo, pues, que han desaparecido, sean capaces de organizar un ataque tan brutal, ¿ah? En redes. A mí me preguntan cuánto he recibido. Así, ¿cuánto has recibido tu mermelada? ¿De qué me están hablando? O sea, no tengo ninguna relación con Odebrecht, ni con ninguna constructora brasilera de ninguna clase, y con IPIS, no piso IPIS hace 6 años. Y además, decíamos con Walter Albán, una cosa es que un programa de televisión lo auspicie una marca, y otra cosa es muy distinta, recibir una coima para aprobar un contrato. Y si no te das cuenta de la diferencia, tienes un problema de discriminación moral que necesitas que venga el padre Javier y te dé más o menos 25 clases para que aprendas a discriminar moralmente, Garacho. Acá en el convento de Santa Cabolito podríamos organizar un curso para algunos coleguitas que se llame discriminación moral, que es diferenciar lo que está bien de lo que está mal, ¿no es cierto? Muy bien. Un auspicio para un concurso donde los periodistas son evaluados por un jurado. No formé parte del jurado, nunca fui a la entrega de premios, no tengo relación alguna con el concurso, no conozco a los ganadores, nada. Creo que este año sí, pero ya no estamos auspiciados por Odebrecht. ¿Hicieron mal en que Ricardo Uceda le acepte la plata de Odebrecht para el auspicio? Sí, pues, porque Odebrecht lo que quería era limpiarse, obviamente, ¿no es cierto? Ya, mal, pues. Pero ahí queda. Ahí no ha recibido ni Uceda para él, ni Augusto Álvarez para él, ni ningún miembro de IPIS para él, por el amor de Dios. O sea, y estar defendiéndose de esa estupidez es desgastante. Por lo tanto, lo mejor es, mi consejo a todos ha sido ni contestar. ¿No? Uno me ponía, ¿cuánto recibió usted por entrenar a Kuczynski? Nada. Le puse así, chúpate esa mandarina. Nada. A pesar que aquí se ha aclarado en más de una ocasión. Más de una vez, nada, chúpate esa mandarina. Hay gente que trabaja gratis, pues. ¿Te gusta? No te gusta, qué pena. Y yo soy aquí la más crítica al presidente por no haber apoyado a su ministro en un momento de gran debilidad política que ahora le está costando, como le dijimos, 11 puntos en las encuestas. Así que a mí, ya me los conozco los apristas de años. Ya trataron en el 2009 y el 2010 de volverme loca. Los conozco, sé cómo operan.
se meten con la familia, se meten con lo que sea, se meten con tus hijos, igual que los fujimoristas, igualito, el mismo modus operandi. ¿Por qué? Porque son culpables, pues. Si fueran inocentes no harían esas estupideces. Son culpables. Hay una banda organizada en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Eso no es un rumor, es un hecho. Como dicen los gringos, it's a fact. No estoy inventando nada, es un hecho. Hay una banda organizada en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones durante el gobierno aprista para cobrar coimas. Las coimas ya se encontraron, la plata ya se encontró, la cuenta está en Andorra. O sea, ya, ¿qué más quieren? En el caso de Toledo, exactamente igual. No estoy contando nada que la gente ya no sepa a estas alturas. ¿Recibió el señor Maiman plata de las compañías constructoras, Camargo, Correa y Odebrecht? Sí, aunque sea un sol es coima, pero fue bastante más. Muy bien, esa plata no es la que se deriva acaso a Ecoteva, a Costa Rica. Obviamente, pues, a través de 25 saltos, Confiado, Laundromat, no sé cómo se llamaban las compañías, era una cosa espantosa. Había una que se llamaba Dry Cleaners, ¿ya? Bueno, de verdad, así se llamaba una en Costa Rica, no es broma. Bueno, esa plata compra la oficina en Lima, la casa de las Casuarinas, paga la hipoteca de la casa de Camacho, paga la hipoteca de Puntasal, le paga las tarjetas de crédito, ¿ya? Y todo eso lo hace Ecoteva. Obviamente es plata que se ha tirado, pues, de coimas. Ya, ese está frito. No hay nada más que discutir. Ahora, tercer tema, plata de campaña. Ayer Barata ha contado con todos los que se han reunido y seguramente les ha dado. El problema es que en el Perú, y por enésima vez lo explico, recibir plata para la campaña no es delito. Es una falta administrativa sancionada por la OMPE. Nada más. Y la sanción es perder el financiamiento público que nunca te han dado. Entonces, así hubieran recibido plata de Osama Bin Laden, ¿no? 400.000 millones, no es delito. ¿Y por qué no es delito? Porque a este y a los demás congresos no les da la gana de que sea delito. Por eso hace 2 años que investigan a Nadine Heredia y no la pueden meter presa porque no ha cometido un delito. A mí me puede parecer mal o bien que le pida plata a fulano, a Melgano o a Sultano, pero no es delito. Ese es el otro problema, pues no todo es delito. Ojalá lo fuera, no lo es. ¿Ya? Amiga de Nadine. Por decir que el Código Penal no dice algo que debe decir y que hasta el día de hoy no dice. Entonces, ¿cuál es la contracampaña de los que están muertos de miedo de que eso sea delito? Ay, que tú defiendes a fulana. Ay, Dios mío, la falta de proteína en la infancia ha sido un problema tan grave siempre, pero en fin, vamos a ver ahora. Walter Alban está con nosotros nuevamente, sí, acá no se ha ido, 8:41. ¿Qué hacer desde la sociedad civil? Porque entiendo que ese es el papel que nos toca ahora desde fuera, periodismo, sabe su chama, pero sociedad civil. Por supuesto, Rosa María. En realidad no podemos esperar de un Estado débil, un Estado que está penetrado por la corrupción, no tenemos idea con qué alcances. Así es. Y con todos los problemas que ya le conocemos, que desde allí vengan las respuestas, vengan las soluciones. En todos los países donde ha habido posibilidad de revertir estos problemas, es porque la sociedad civil se ha puesto en pie, se ha interesado en conocer mejor y en exigir que cada quien actúe como corresponde. Por supuesto que hay gente honesta en el Ministerio Público, en el Poder Judicial, en fin, todas las instituciones. Claro. Pero no son la gran mayoría, me temo, y hay que articular con ellos entonces. En Brasil no se explica el asunto si no fuera por millones de brasileños que se han movilizado para exigir que esto sea así. Lo propio ha ocurrido, por ejemplo, el domingo pasado en Santo Domingo, en República Dominicana, una tremenda manifestación, sí, claro. También por los temas de corrupción y que tienen que ver con el caso de las empresas brasileñas y Odebrecht Así en es. concreto. Ha ocurrido igual en Guatemala, en Honduras. O sea, si queremos que estas cosas cambien en el Perú, tenemos que tomar otra actitud. Basta ya de sentarnos a esperar que el Estado lo resuelva o esperar a alguien que venga con una promesa de que él lo va a resolver y después caigamos en situaciones peores. Tenemos entonces que ponernos en alerta. Es verdad de que a veces hay gente que ha perdido la esperanza porque dice, claro, se denuncia y no pasa nada. Por eso es que esta es una gran oportunidad. No permitamos que deje de pasar. Ahora, todo gran proceso anticorrupción tiene líderes naturales, ¿no es cierto? O sea, no se puede entender lo que pasó contra el fujimorismo. Lamentablemente, miren qué paradoja, sin Toledo, sin José Ugaz, sin la Procuraduría Anticorrupción, sin esa época Lucho Vargas Valdivia, Ronald Gamarra, en fin, todos aquellos que han sido obviamente perseguidos y denostados por el fujimorismo y difamados una y otra vez, ¿ok?
pero no se hubiera podido entender ese proceso sin el liderazgo de un equipo. A mí lo que me preocupa es que la Procuraduría Anticorrupción han nombrado un procurador ad hoc. No, es muy débil, o sea, no tiene esa capacidad y esa fuerza. Y el fiscal Hamilton Castro no es el juez Moro, pues, ¿no? Entonces, hace su mejor esfuerzo. Confío en el fiscal Pablo Sánchez, sé que es una persona honorable, pero me parece que está, digamos, tratando de dar mensajes todo el tiempo, como hoy esta mañana también en los periódicos, de que sí puede, ¿no? Pero tenemos la sensación de que las fuerzas internas del mal son superiores a las de por decirlo de alguna manera, al lado bueno de la fuerza. O sea, el lado oscuro de la fuerza es superior al lado bueno de la fuerza. De la luz. Claro. Entonces, esas autoridades están haciendo cosas que uno podría pasar por alto si es que le tiene gran confianza. Entonces, si sale un procurador y me dice, ustedes por favor les pido 2 semanas, no me critiquen, en 2 semanas, ¿qué? 2 semanas el resultado. O sale el señor Hamilton Castro y dice, tenemos un acuerdo con Odebrecht que no puedo revelar, pero que es absolutamente beneficioso para el proceso. Bueno, podría creer. Pero de eso estamos hablando. Entonces no le creo, pues, o sea, el problema es que no le creo. ¿Cómo vamos a creerle? Estamos hablando de la necesidad de que el Ministerio Público haga su tarea, perfecto, pero no puede ser encerrado en 4 paredes. Tiene que buscar una comunicación, tiene que buscar el respaldo e ir generando esa confianza. En realidad el liderazgo también se construye, no aparece de un día para otro. Claro. Yo no dudo de la integridad y, digamos, la buena fe del fiscal Pablo Sánchez, lo conozco de muchos años, sé que es una persona íntegra, pero se necesita que él precisamente proyecte esta imagen y que pueda el Ministerio Público hacer ver que está trabajando aquello que es, por supuesto, reservado, que no puede ser divulgado por los acuerdos de confidencialidad que hay con otros países o porque tienen que ver con el avance de las investigaciones acá, perfecto, pero que se explique en cada detalle. No se puede esto de encerrar, porque entonces no hay forma de que la gente, por un lado, sienta esa confianza y por otro, pueda entender mejor qué es lo que está pasando, porque efectivamente hay que estar alertas. Ahora los corruptos están en campaña, están tratando, como se decía antes, de extender esta sospecha sobre todo el mundo, porque es la mejor manera entonces de pasar por alto todo. Finalmente, con eso lo que se siembra es efectivamente escepticismo la duda generalizada. Y la duda generalizada. Y la desconfianza. Ahora, quiero también preguntarte políticamente, ¿qué piensas de esta caída de la popularidad con un público sumamente desinformado, que se autoproclama desinformado? Vamos a ir a la pausa, no te preocupes. Y también avisarle al público que sí, sabemos que tenemos problemas con la transmisión en Internet. Estamos tratando de solucionarlo a toda velocidad. Dicen que cada vez que hablo los trolls apristas, ¡pum!, se cae el net. ¿Ya? Que está saliendo entrecortado, pero está saliendo, o sea, tranquilos. Vamos a salir sin ningún problema y vamos a seguir contando toda esta historia. Aquí no hay ninguna mermelada, papito, ¿ya? Acá con las justas tenemos la limosna en la iglesia, que con eso vivimos y vivimos de rifas. Así que aquí no hay casi ni publicidad, ¿ya? Y si compran tu Santito San Martín acá afuera en la tienda de regalos, nos harías un gran favor. Nada más, ¿ya? Así que a mí no me vengan con cuentitos de platas y de cosas, porque realmente me dan risa, pues es ridículo. Pero en fin, vamos a la pausa y regresamos para hablar de un tema político serio, ¿no? ¿Qué va a pasar con el presidente Kuczynski en este contexto? Volvemos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana, 50 minutos, último segmento de programa A Pensar Más, gracias a las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Rosa María. Bueno, y vamos a hablar de la situación del presidente Kuczynski en este contexto de caída de encuestas, de desinformación generalizada y la impresión de que va a ser leve, va a ser blando con la corrupción. ¿Qué piensas de esto, Walter? Bueno, yo creo que efectivamente esto es lo que se percibe hoy. Ahora, no creo que haya perdido la oportunidad de recuperar iniciativa. Creo que todavía es posible que el gobierno, por ejemplo, rectifique el tema de la autoridad autónoma, que pudiera más bien establecer una estrategia que le permita ir progresivamente recuperando confianza.
tengo la impresión de que si se mantienen en la situación en la que ahora se encuentra el gobierno, entonces la debacle va a ser definitiva y se va a colocar en situación, digamos, expedita para que el Congreso pueda hacer lo que le dé la gana. Sí, el 42% de los encuestados creen que ha recibido plata de Odebrecht de coimas en el gobierno de Toledo. El 42% del país. Claro, tú podrás decir, ese es exactamente el porcentaje de gente que votó por Keiko Fujimori. Ok, pero no es poca cosa que el presidente en ejercicio, ¿no es cierto?, esté cuestionado. Bueno, no es poca cosa que tengamos un presidente preso, 3 por meter presos y 1 cuestionado en ejercicio. Eso no pasó en ningún país de Latinoamérica, solo acá, ¿no? O sea, y probablemente terminemos el año con 2 presidentes presos. Eso casi por descontar. Entonces, no es raro, pero en ese contexto, a mí me parece que la democracia, que es el bien que deberíamos preservar, está absolutamente hackeada en esta situación. O sea, Odebrecht va a ser un caso que pueda tumbarse un presidente, aunque él no tenga relación alguna con el caso. Y lo importante es tener claro que esto se veía venir. Esto Sí. no es sorpresa. Entonces, aquí lo Para que llama nada. la atención es que las respuestas parecieran ser más bien improvisadas y no parte de una Para nada. estrategia que debería haberse elaborado hace mucho rato. Para nada. Es más, a mí me sorprendió siempre que en campaña el fujimorismo no utilizara estos argumentos. ¿No es cierto? Cuando yo, es una infidencia, pues se los puedo contar, cuando yo ensayé con el presidente, obviamente yo era que con Fujimori tenía que atacarlo muy salvajemente, y estos eran los temas, el tema de Odebrecht, el de la Irsa Sur, esos eran los temas. Sí, Porque- pero recordemos que pero en ni el siquiera se Congreso usó. anterior la Comisión Pari no pudo llegar a pudo nada parir. porque el informe que presentó este congresista, ese entonces congresista, ni siquiera fue debatido. No, pues, Lo que se aparentemente negaron. se produjo fue una suerte de acuerdo entre todas las organizaciones políticas de dejar ahí el tema y no Claro, y indagar más. lo valioso de Pari, que rescata justamente Gustavo Gorriti, era la información que tenían de la Unidad de Inteligencia Financiera, de la cantidad de plata movida el 2007 por un grupo vinculado a Camargo Correa, que lleva, a Odebrecht, perdón, que lleva y traía plata. Están todos los nombres de los testaferros, pero todos están ahí. Ahora, lo que pasa es que es como el ducto, ¿no? Sabes dónde sale el gas, pero no sabes a dónde va. ¿Ya? Igual, ellos llegan hasta un punto en unas offshores en Virgin Islands, creo, una cosa así, y de ahí ya no pueden pasar. O Bahamas, no pueden pasar más. O sea, la Comisión Pari ahí queda y no pueden ir más. Ahora, con la colaboración que tenemos de los Estados Unidos, se supone que podríamos ir un poco más y también ir con la colaboración que vamos a tener de Brasil y llegar hasta el sitio donde está la plata, porque fíjense, no basta que el brasilero diga yo le di, ¿ya? Y no basta tampoco que alguien diga yo recibí, tienes que lograr ubicar la plata, ¿no es cierto? Y incautar, devolver, es todo un proceso, no es tan fácil, es un proceso complicado. Esto es lo interesante de este caso. No es solo en el Perú, se no, es mueve en mundial. varios países y la colaboración se está produciendo, bueno, y por ejemplo ahí tenemos otra situación distinta. En el Departamento de Justicia de los Estados Unidos se llega a un acuerdo con Odebrecht y luego sale una publicación. Pero incompleta. No, incompleta es verdad, porque no todo puede ser en ese momento. Muy ¿no es cierto? incompleta. Sin embargo, por lo menos hay una actitud de mantener, por eso sabemos que hay 24 millones que fueron aplicados al Perú sí, durante sí, esos sí. años, ¿no? También es la situación de Suiza. Exacto. Y también se sabe que ha habido colaboración de autoridades de Gran Bretaña. No, sí. Ahora- Suiza tiene una historia de colaboración con el Perú, Ujú. exitosa. O sea, realmente el Perú tiene que estar muy agradecido al gobierno suizo en el caso de Montesinos. Si no hubiera sido, porque la fiscal Cornelia Cova, ¿se acuerda? Claro. Que fue tan importante en el caso de Montesinos, anuncia a través de su embajador a la Cancillería peruana que ya habían detectado más de $200 millones de cuentas de Montesinos. Montesinos no cae. O sea, Así es. el video lo hace caer, pero esto lo remata, esto lo hace huir, ¿no es cierto? Y ahí hay explicaciones muy extrañas, ¿no? ¿Por qué le daban $15 millones a un hombre que ya tenía 200 millones en cuentas en Suiza? Hasta ahora no entiendo. Por eso no quisieron que el caso se vea y Fujimori se allanó. Siempre hay que recordarlo. Pero sí hay una historia de colaboración con Suiza. Yo creo que esa colaboración, la Procuraduría, la Fiscalía, la tiene que reactivar y tiene que ser bien pública para Por que la supuesto. gente vea que sí se está haciendo ese trabajo. O sea, hay condiciones distintas para poder llevar esta investigación hasta el final. De todas maneras, por ejemplo, hay posibilidades de establecer incluso equipos multinacionales, de acuerdo a la Convención de Naciones Unidas contra ¿Ah, la sí? Corrupción. Ah, Claro, sí. y se podrían crear, digamos, equipos de fiscales de Ah. todos los países involucrados que pudieran trabajar en conjunto, con lo cual Ah. se abrevian estos plazos de las cartas
cartas rogatorias y los acuerdos, etcétera. Hay 12 países, por lo menos. Bueno, Así uno es. incluye Angola, ¿no? Pero ese es Odebrecht. Ahora, piensen ustedes, en el caso peruano son 5 empresas constructoras brasileras. Pero en otros países no son 5, son otras, no necesariamente las mismas. Hay que ahí hacer una casar, ¿no? Con este. Pero está clarísimo, por lo menos a mí me queda claro que en Panamá y en República Dominicana han avanzado mucho más rápido que nosotros, ya tienen presos importantes, o sea, peces gordos detenidos y en prisión y en proceso, ¿no es cierto? Entonces, yo sí creo que ahí sí podríamos ver un mejor resultado si hay más unidad latinoamericana para conseguir esto. Ahora, claro, lo dijo el papá de Marcelo Odebrecht cuando lo metieron preso, ¿no? Si mi hijo habla, que vayan haciendo una celda para Lula y otra para Dilma. Y caen todos los presidentes de Latinoamérica. Así de claro, esto fue hace 1 año y medio, ¿no? Entonces sí sabía de lo que estaba hablando. Sabía que a través de ese sistema se había financiado la política latinoamericana. Toda. O sea, la de Venezuela, la de Argentina, la peruana, toda. O sea, el financiamiento de la política, que ha sido también, ese es el segundo tema que yo creo que debe ser central en la protesta pública, y lo hemos visto en Transparencia, sí, creo que se va a comunicar pronto, es el financiamiento de partidos políticos. Sin duda, por eso organizamos hace un tiempo en Proética este evento sobre la plata y la política, donde quedó clarísimo que no podemos, dejar de estar expuestos a este tipo de corrupción si no se ponen controles, si no se adoptan medidas que el Congreso sistemáticamente se ha negado a adoptar. Por eso las propuestas que ha hecho Transparencia y que las ha recogido en buena medida, incluso ampliado, la Comisión Presidencial de Integridad, tienen que ser llevadas a debate dentro para del que la Congreso. gente lo entienda bien concreto. Lo que se propone es que la plata de campaña ya no esté dejada así, pues, a la libertad de los partidos, incluyendo partidos diminutos en el interior del país. Estamos hablando también, porque ahí hay narcotráfico, estamos hablando de movimientos regionales y partidos políticos, las dos cosas. Toda la plata se sabe de quién viene y a qué va. De quién viene y a qué va. Es decir, fulanito Walter Albán quiere colaborar conmigo, puedo ser presidente del Perú, me da 100 soles, perfecto. ¿En qué lo gasté? En comprar un burro para llevar, ¿no es cierto?, la torta de cumpleaños que le llevábamos a una dirigente. Perfecto. ¿De quién viene y a qué va? Toda la plata. La plata no la manejan en los bolsillos o a la mano, sino que la ponen en bancos. Porque además le explico otra cosa, también es eso, ¿no? El vuelto se lo tiran los candidatos, En el Perú, discúlpeme, pero la cosa es tan corrupta que como no está regulado, y no puede regularlo la SUNAT, y no puede regularlo nadie. Es lo que no se entiende acá, no es delito. La plata que llega a los partidos, Rosa María, no la ponen en el banco en una cuenta del partido, la manejan algunas personas. En efectivo. Y por eso Jabompe no puede cobrar, por ejemplo, las multas que les aplica a algunas organizaciones, porque no hay dónde. No tienen patrimonio. Cuando le ponen multa, le pusieron la multa a la Universidad César Vallejo, que le puso pues toda la plata de la campaña del 2010 a César Vallejo, iba a decir, a la señora Acuña. Y nada, nunca la pagó. Nunca la pagó, porque su partido, Alianza por el Progreso, no tiene patrimonio. Nada. Los locales son alquilados. Entonces, ¿de dónde vas a cobrar? Y por eso hay propuestas muy concretas que ha hecho Transparencia y que se han ido ampliando. Y eso como que decía, yo soy miembro de Transparencia y consideradas. siempre les digo, la propuesta de Transparencia, por supuesto, la apoyo, yo he ido por todo el país hablando de esto, pero yo soy más radical a estas alturas. Sanciones penales, a la cárcel, y se acabó la vaina. O sea, el tesorero se va a la cárcel. Y también sanciones políticas, como por ejemplo cancelarles el registro de estas organizaciones. En la mayor parte del mundo se les cancela el registro. ¿Ya? Entonces, tú, ¿quieres jugar con la plata que recibes? Muy bien. Te vas preso y tu partido no postula. ¿Ya? Eso es lo que hay que hacer. Yo espero de esta, siempre dicen pues de la negrura de la guerra, ¿no es cierto? Siempre puedes sacar algo positivo. Y ese algo positivo tiene que ser un cambio radical en las finanzas de partidos políticos. Todo el esquema de corrupción brasilero se hace para financiar al Partido de los Trabajadores. Claro. O sea, es un esquema de corrupción política. Se hace así. Ahora, pero en el Perú hay 2 fuentes de corrupción muy importantes. Se acaba de señalar. Una es esta de la manera, digamos, empresarial sucia, privada, en que las corporaciones, algunas corporaciones han manejado esto para, a través de sobornos, conseguir beneficios que no les correspondían. Pero también está el narcotráfico, el lavado de activos, las mafias, el crimen organizado, que es lo que hace crecer la criminalidad en el país. Y cuidado que eso está sobre todo instalado
más allá de Lima. Así es. Y tenemos elecciones el 2018 y hay que tener los ojos muy atentos porque definitivamente la plata en la política está llegando en muchos lugares a través de ese tipo La de plata no organizaciones. llega sola. No, nunca. Gordito, no llega sola, te aviso. Bueno, nos tenemos que ir, es una pena que solo sea una hora, teníamos mucho más que comentar. Les recomiendo a todos leer el post desde el tercer piso, desde el tercer piso, de José Alejandro Godoy, que ha hecho un descubrimiento espectacular, buscando libros viejos en una biblioteca, encontró que el señor Cuba era pues pata de Cookie Chisman, la pareja de Alan García. Eran patísimas, escribían juntos el mismo libro. No lo conocíamos en el APRA, nunca lo habíamos visto, lo trajo Cornejo. No, papito. Escribía libros con Cornejo y con Alan García y con Cookie Chisman desde el año 91. Así que no me cuenten historias de que no lo conocían, porque bien que lo conocían. El señor ha dicho que viene a declarar. Bueno, pues, ojalá que hable, pero dudo que hable. Porque ya Luyo, el que iba a hablar, el de la pita más débil, no sé qué, decidió callarse. Y no nos queda más que Navarro, que dice que lo va a contar todo y debe saber nada. O sea, con lo cual, ¿no es cierto? Como decía, habló la montaña y parió un ratón. Se acabó el tiempo. Nos vamos. Hasta mañana a las 8 de la mañana, gracias a nuestros amigos de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Gracias, doctor Albán. Gracias. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.